Que el Señor les bendiga. Le damos la más cordial bienvenida en esta hora, en este día domingo, para tener este tiempo en los que nos reunimos para alabar y honrar el nombre del Señor. La Iglesia Bautista de Bellavista le da la más cordial bienvenida y les desea unas ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Saludo en especial a mis hermanos de nuestra congregación. Les entrego una rica bendición de parte de Dios en este día. Ruego al Señor para que ustedes estén bien, que el Señor pueda cuidarles y bendecirles en este día. También saludo a los amigos de nuestra congregación, a los vecinos de nuestra congregación, que el Señor pueda bendecirles en este día, que tengan un hermoso día lleno de bendiciones de parte del Señor. Damos gracias a nuestro Dios siempre. Y el día domingo es un día especial, por supuesto, nos reunimos para adorarle. Es el día que guardamos para alabar el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por sus bendiciones, por sus cuidados y sus protecciones. A pesar de todas las situaciones, de todas las circunstancias que vivimos en estos días, la mano del Señor nunca se ha alejado de nosotros. Y por eso le alabamos y por eso le honramos. Recordar a mis hermanos que no olviden seguir reuniéndose junto a nosotros en los cultos que realizamos en la semana. Conéctese. Hermano amado, si aún no lo ha hecho, yo le invito. Hay una bendición especial para usted en ellos. En estas últimas semanas hay hartos hermanos que se han ido sumando a los cultos que hacemos, se han ido conectando y ha sido de bendición. Ha sido de bendición verles, ha sido de bendición escucharles, congregarnos con ellos. Y sin duda el Señor ha bendecido sus vidas. Por lo tanto, si aún no lo ha hecho, yo lo invito. Si no sabe cómo hacerlo, acérquese a un hermano, pregúntele. Y nosotros le indicaremos cómo hacerlo para poder conectarnos a nuestros cultos. Los días martes a las 7:30, los días jueves que estudiamos la palabra del Señor. Y por supuesto el día domingo en el tiempo en el que escuchamos la bendición del Señor en la mañana y en la tarde también nos reunimos para alabarle, para cantar, para disfrutar, para gozarnos en el Señor. Para orar también, para entregar nuestras peticiones. Hay hermanos que están dolidos de la carne, que tienen enfermedad, que tienen preocupaciones. Y es el tiempo en el que oramos al Señor y sin duda la bendición del Señor está junto a nosotros. Damos gracias al Señor y rogamos unas ricas bendiciones para cada uno de los hermanos, para cada uno de los amigos y de los vecinos. La bendición del Señor esté con ustedes en sus vidas. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículos desde el 10 en adelante. Tenemos una lucha, tenemos un problema, una dificultad, una lucha con la maldad, pero el Señor nos ha provisto de una armadura, la cual nos protege y nos ayuda para poder llevar esta lucha adelante. Dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzad los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y ceñíos y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vestidos, dice el Señor, con la armadura que el Señor nos entrega. Como los soldados lo hacían en la antigüedad, el Señor también nos entrega una armadura que nos puede proteger del enemigo. Nuestro casco, nuestro escudo, nuestra espada. El Señor nos ha provisto de la bendición de poder ceñirnos con esta armadura del Señor. Vamos a orar para poder escuchar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Padre, alabamos tu nombre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bendición y tu cuidado, y queremos en esta hora que tú abras nuestros oídos espirituales y queremos escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Le invito a poder reflexionar sobre esta alabanza, que su corazón pueda llenarse de gozo y alegría al escuchar la música de alabanza al Señor. Ah
Queridos amigos, queridos hermanos, en esta tarde les saludamos en el amor del Señor. Un hermoso día, un buen fin de semana. Honramos a nuestro Padre por sus bendiciones, por su cobertura, tantas bendiciones espirituales como materiales. Bendecimos a nuestros hermanos que están en casita, a los hermanos que están trabajando, a los familiares y amigos que cada domingo nos escuchan. Bendecimos a Pablito Mella y a Susi que está acompañándonos en este día domingo en el culto, en este tiempo de meditación de la palabra del Señor. Queremos también bendecir y enviarles un saludo de condolencias a la familia Muñoz, nuestra hermana Chani por tantos años a nuestro lado, y Eli también, ¿verdad? Su hermana también participó con nosotros en la congregación. Y su mamá, hermana también nuestra, ella está, ¿verdad?, compartiendo en otra congregación, pero es nuestra hermana en el Señor. Bendecimos a su hermano también, que estaba bastante dolido por la partida tan repentina de Juan. Gracias a todos los hermanos que están orando por esta familia amada y por los que pudieron también acompañarnos en el día donde lo llevamos al cementerio. Gracias al Señor por poder ser los que llevamos la paz, los que llevamos la palabra del Señor y que también podemos estar, aunque restringidos, ¿verdad?, por la pandemia, pero con los cuidados y los protocolos que debemos obedecer, también podemos bendecir a las familias que sufren la partida de sus seres queridos. La palabra del día de hoy, ¿verdad?, tiene que ver con una lucha constante que tenemos los cristianos. Quisiera tener un tiempo de introducción al tema con respecto a pelear con un ser invisible. Es complicado pensar cómo poder enfrentar a un enemigo invisible. Si nosotros tenemos, ¿verdad?, la capacidad de ver a nuestro adversario, ver con qué armas él tiene en sus manos y cómo nos ataca, podríamos también a lo mejor prepararnos e ir sobre él y atacar, defendernos y tratar de ganar la batalla. ¿Cómo podremos derrotar a alguien al que no vemos? ¿Cómo podríamos derrotar a alguien al que no sabemos dónde está? ¿A quién no sabemos dónde se encuentra ni en qué lugar de nuestro alrededor se prepara para atacarnos? ¿Cómo podríamos preparar una lucha para seguirle? ¿Cómo podríamos acorralarlo? ¿Cómo podríamos encerrarle, atarlo y definitivamente vencerlo? ¿Cómo? Si no le vemos. ¿Cómo podríamos definitivamente terminar una lucha en la cual podamos ver al atacante o a nuestro adversario definitivamente derrotado? Y la verdad, hermanos y amigos, que sería bastante imposible poder lograr tener una victoria sobre alguien a quien no vemos. Sería imposible lograr y poder celebrar una victoria ante nuestros ojos o ante nuestros ojos y ver definitivamente muerto o destruido a nuestro adversario. Humanamente sería imposible. Humanamente no podríamos pelear. Humanamente no podríamos enfrentarlo. Humanamente no tendríamos las armas para poder asegurar una derrota sobre él. Él nos podría atacar y nosotros nos darnos cuenta de dónde viene su ataque. Podría atacarnos por la espalda y nosotros no sabríamos de dónde nos pega el golpe. Podríamos, ¿verdad?, y seríamos azotados y seríamos golpeados y seríamos masacrados por este adversario invisible. Ante nuestros ojos humanos estaríamos definitivamente perdidos y nuestro fin sería la muerte.
pasamos a un segundo punto que analizar con respecto a los días que nosotros estamos viviendo. Un tiempo de lucha, un tiempo de mucho cuidado, porque la verdad que el virus del COVID-19 ante nuestros ojos tampoco lo podemos ver. Ante nuestros ojos no podemos detectarlo si está en el aire, si está en algún lugar que tocamos, si está alguna perilla de algún banco por ahí, si está en la escalera donde nos afirmamos, ¿verdad? Si está en el aire que respiramos, o simplemente si está en algo que tomamos o que nos entregan, ya sea un alimento, ya sea un dinero, o ya sea en diferentes lugares donde nos encontramos. En este día también estamos luchando y nos estamos cuidando de este virus que ante nuestros ojos es invisible. Tomamos, sí, algunas maneras de poder prevenir y tenemos nuestra mascarilla, tenemos, ¿verdad?, el lavado de manos, tenemos el alcohol, tenemos el distanciamiento, tenemos la opción de quedarnos en casa y solo salir a lo necesario. Todas estas precauciones las podemos tomar. Todos estos pasos a seguir lo podemos hacer. Y la verdad es que nosotros tenemos estas precauciones para asegurarnos de no ser contagiados. O sea, en otras palabras, no ser atacados. Para poder tener la seguridad y para poder tener en nuestra vida ese paso a paso, estamos luchando y estamos preocupados de defendernos de alguien a quien no vemos. Es un caso muy parecido a este enemigo invisible, a quien nosotros hablamos en primer lugar. Sabemos que existe, pero no le vemos. Sabemos que Él está y no lo identificamos. Sabemos que es peligroso y que es de muerte, un resultado de muerte. Si somos atacados, podemos morir. Invisible y muy peligroso. La verdad es que este virus es llevado por el viento, es llevado por nosotros mismos, es transportado por diferentes maneras y está delante de nosotros y no nos hemos dado cuenta en el lugar donde hemos estado. Está en todo lugar. Lo podemos transportar y no darnos cuenta, en realidad, hermanos, que es nuestro peligro a diario. Por eso, las autoridades, por eso nosotros como hijos de Dios, como padres, como hermanos, le decimos a la gente: tenga cuidado con el distanciamiento, lleve su mascarilla. El otro día andaba en Concepción y andaba un anciano y iba por el centro de Concepción con toda su libre, y yo le dije: caballero, ¿y su mascarilla? Y me queda mirando, se me quedó en casa. Yo le dije: compre una por ahí, pero no ande sin mascarilla. Me reía porque al otro día yo me vi sin mascarilla en Concepción. La verdad, hermanos, es que aún no nos acostumbramos de ponernos algunas cosas que son necesarias para prevenir, para cuidarnos y para enfrentar a este enemigo invisible. Hermanos, queremos aplicar esta introducción, quiero en esta tarde aplicar también a nuestra vida espiritual lo que la palabra del Señor nos enseña. El domingo pasado estuvimos con los hermanos compartiendo en el culto de las 7:30 de la tarde con respecto a algunas vivencias, con respecto a algunos momentos, compartiendo con los hermanos las luchas, compartiendo con nuestros hermanos los momentos de pena, de tristeza, como también de los momentos alegres que vivimos en el hogar. Y como final del consejo y del compartir de experiencias,
Solamente les dejé a los hermanos que pudieran leer allí en Efesios 6, del 10 al 20, que tiene que ver con la armadura de Dios. Y la verdad, hermanos, que nosotros tenemos aquí un gran tesoro, tenemos aquí un gran privilegio, tenemos aquí las armas necesarias para luchar contra aquel enemigo invisible. En el día de hoy estamos llenos de luchas, estamos llenos de cuestionamientos, estamos, ¿verdad?, llenos de actitudes y de situaciones en las cuales nos vemos enfrentados a peligros. Cuando la palabra del Señor nos llama, ¿cierto?, a podernos estar al acecho, estar al ojo, estar preocupados, estar prevenidos, nos lleva a meditar en la palabra del Señor. No nos debemos confiar. No podemos darlo todo por ganado. Nuestra lucha es constante. Por esta lucha tenemos, hermanos, por esta característica de soldados del Señor, tenemos que estar preparados siempre con nuestra armadura. No voy a hablar de la armadura propiamente tal, sino que voy a hablar para lo que es necesario y cómo debemos tomarnos de esta armadura para poder estar firmes en los tiempos malos, en los tiempos difíciles. Para esta lucha, en el cual teníamos en primer lugar a un enemigo invisible, en segundo lugar tenemos al COVID-19 que es invisible y en tercer lugar tenemos frente a nosotros al adversario, el enemigo, Satanás, el diablo, que está buscando a quien devorar como león rugiente, dice la palabra. Y nosotros, hermanos, muchas veces no le vemos. Para esto tenemos la armadura del Señor. Para esto tenemos que ver que todo cristiano, todo hombre que conoce al Señor, tiene que poseer, tiene que echar mano a la armadura de Dios. Tiene que tener claro en su vida que no puede vivir sin la armadura del Señor. Si no, seremos definitivamente derrotados por el enemigo, si no seremos engañados por él y si no seremos entristecidos por él. Entonces seremos alejados de la manada, alejados del reino, alejados del Señor por causa de los engaños del enemigo. Si usted, hermano, si usted, amigo, no está aferrado, no está vestido de la armadura de Dios, entonces puede estar en un momento difícil frente a las acechanzas del diablo. Como nosotros tenemos, hermanos, esta gran bendición, armas que vamos obteniendo en el conocimiento, en el caminar con el Señor, estas armas que las vamos obteniendo y vamos fortaleciendo en nuestra vida para enfrentarnos en esta lucha que es constante. Porque esta lucha, hermanos y amigos, no es una lucha de un día y descansamos el resto del mes. Esta lucha es constante. Esta lucha es a diario. Esta lucha es en casa, fuera de casa, en el trabajo, en el bus, en el tránsito, en la carretera, en todo lugar tenemos lucha contra el adversario. Por eso debemos vestirnos y le voy a agregar una expresión, poderosamente con esta armadura del Señor. ¿Y por qué le digo poderosamente? Porque con con esta armadura del Señor, nosotros podemos vencer toda artimaña, toda mentira, toda carga, toda tentación del enemigo. Hermanos, y digo allí, ¿verdad?, que la palabra del Señor es tan sabia, y dice, ¿cierto?, en Efesios 6, del 10 al 20, dice la armadura de Dios. Y voy a leer porque nunca está de más recordar la palabra del Señor para poder también aplicar esta enseñanza a nuestra vida. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice la palabra, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los hombres, por todos los santos, por todos los hermanos. Hermanos, la palabra del Señor nos deja claro de qué debemos aferrarnos para vencer en esta lucha que es contra un enemigo invisible. Primero, nuestra lucha. La fuerza del enemigo son fuertes. No nos confiemos, hermanos. No pensemos que con quién luchamos, con quién estamos quién está frente a nosotros. Cristo lo derrotó. Cristo lo venció. Pero Él está aún obrando y engañándonos a nosotros. Entonces tampoco podemos dejar, ¿verdad? Nosotros tomamos la autoridad, tomamos el poder, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra y tenemos la armadura de Dios, dice Pablo, ¿verdad?, en esta enseñanza, para poder resistir. O sea, nos asegura también el Señor la victoria sobre el enemigo. Él también nos asegura la victoria sobre el enemigo, pero para eso hay que estar preparados. No nos confiemos. La fuerza del enemigo es fuerza fuerte y poderosa también. Es una fuerza y una lucha organizada. Son principados y potestades. Pablo habla de gobernadores del mundo, de los gobernadores de este mundo, de las tinieblas. Son tan peligrosos, aún más por ser enemigo invisible. Hermano, no tendríamos tiempo quizás para enumerar en cuántas áreas el enemigo tan astuto, tan poderoso, tan eficaz y tan organizado para hacernos caer. Fíjense, hermanos, que a veces no nos damos cuenta cómo Él nos está engañando. Y en los días de pandemia no sabemos cómo Él nos engaña y nos hace discutir en familia, a veces nos hace disponernos por detalles que no tienen importancia. Después pasa a la área, ¿cierto?, emocional, a las áreas de la lucha contra la lucha de la carne con lo espiritual. Pasa el tema del desánimo, pasa por el tema de la falta de provisión, a veces la falta de trabajo, a veces pasa por el tema de estar mucho en casa. Imagínense cómo Él trabaja. Hay problemas en los hogares, hay necesidades en los hogares, hay quien necesita ser comprendido, hay necesidad de poder tratarnos bien. Es necesario que el padre trate bien a los hijos y que los hijos obedezcan a sus padres, que los esposos, que los matrimonios funcionen bien. Es necesario todo aquello para estar en paz y fortalecidos en el Señor. Pero el enemigo es astuto y de todo aquello se aprovecha para echar a perder la estabilidad del cristiano, del Hijo del Señor. ¿Qué tipo de lucha nosotros tenemos? La verdad, hermanos y amigos, que nuestra lucha es real. Nuestra lucha es constante. Nuestra lucha no es de fantasía. Nuestra lucha no es algo que es por pasar el tiempo. Aquí, en la lucha, hay victoria o hay derrota. Y la verdad es que Pablo instruye al pueblo, instruye a la iglesia, que se preparen, que estén firmes, no se duerman, no se confíen. Pablo está hablando de una lucha constante y de una lucha en contra de un ser invisible. La lucha es real. Y por eso allí la palabra, ¿verdad?, nos marca. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha contra alguien a quien vemos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Y de ahora, de este tiempo, de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, cuánta maldad, cuánto engaño, cuánta confusión, cuánta oscuridad, cuánta tiniebla, cuántas cosas que hoy, en estos días, vemos. Esa es nuestra lucha. Nuestro
tipo de lucha es en serio, hermanos. Nuestra lucha es constante, es peligrosa, pero estamos siendo guiados a poder obtener la victoria en tantas áreas de nuestra vida con la ayuda y con la armadura de Dios. Hermanos y amigos, es una guerra espiritual, es una guerra que constantemente menciona la Biblia. La Biblia nos adiestra, la Biblia nos enseña a estar siempre en oración. La Biblia nos enseña a estar siempre instruidos por la palabra del Señor. La Biblia nos enseña a estar siempre trabajando este don de la fe. La Biblia nos enseña a estar siempre constantemente instruidos y guiados por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña a estar siempre en comunión con los hermanos, en comunión con la iglesia. La iglesia siempre sigue en comunión. Los templos están cerrados, pero la iglesia está en comunión. Y yo quiero, hermanos, que usted pueda escuchar este tiempo la palabra del Señor y no se quede sin conectarse a la iglesia. El no conectarse a la iglesia trae consecuencias: enfriamiento espiritual, distanciamiento con los hermanos, falta de comunión, falta de adoración, falta de oración, falta de compartir sus penas, sus tristezas. Usted no se puede quedar en casa. Usted tiene que quedarse conectado a la iglesia. Suena un poco raro, no se quede en casa. Y aún no saliendo de la casa, usted puede traer su vida, su presencia al culto, a la oración, al estudio bíblico y poder conectarse con los hermanos para nutrirse espiritualmente. Nuestra lucha, entonces, hermanos, es semejante a las dos enseñanzas que le di a un inicio. Ante un adversario invisible, ante el COVID-19 que no lo vemos y nos puede atacar y matarnos. Esta lucha es constante, esta lucha es de verdad, esta lucha, hermanos, es en serio. Quizás usted cuando niño, y aún a veces, ¿cierto?, puede en broma luchar con alguien, hacer fuerza, no sé, hacer una expresión de lucha, pero es por jugar. Hermanos, pero esta lucha es de verdad. Esta lucha es de muerte, esta lucha es de destrucción, esta lucha es de enfriamiento, esta lucha es de apartar. El enemigo nos quiere separar del Señor, el enemigo nos quiere ensuciar, el enemigo nos quiere culpar, el enemigo nos quiere ver tristes, nos quiere ver abandonados, el enemigo nos quiere ver separados de la iglesia, nos quiere ver separados de la familia, el enemigo nos quiere ver solos. Y si no sabemos luchar en contra de sus acechanzas, entonces vamos a tener que soportar la pena, la tristeza y el desánimo. Cuando la palabra del Señor nos cinta a una guerra que debemos darnos cuenta que es espiritual, como aquí menciona la palabra, debemos tener un extremo cuidado porque esta guerra es peligrosa, se puede perder rápidamente. Y si pues ganamos una batalla, luego viene otra, porque así como vencimos una, comienza otra. Es una lucha constante. Por eso la palabra del Señor nos insta: aviva el fuego del Espíritu. Aviva este fuego que hay en tu corazón. Prepárate todos los días en oración, en lectura de la palabra, en comunión con el Señor, en adoración. Porque nuestra lucha no es un juego. La lucha que nosotros tenemos es de verdad. Entonces, cuando la palabra nos muestra, ¿cierto?, que hay una lucha, hay una guerra, hay un conflicto, hay una pelea, hermanos, nosotros debemos darnos cuenta que no estamos solos también. No vamos solos a la lucha, no vamos solos a pelear. Nuestro Dios está a nuestro favor. El que venció la muerte, el que venció el pecado, el que venció al enemigo, está a nuestro favor. Por lo tanto, tenemos muchas armas, aparte de las armas que nos entrega la palabra. Hermanos, Él está con nosotros. Por eso es importante que usted esté conectado al Señor, que usted esté en continua comunión con el Señor, constantemente en oración, confesión de pecados, trabajo espiritual
trabajo interior en el Señor, todas las áreas de nuestra vida, entreguémosela al Padre, para que Él pueda escudriñar nuestro corazón y pueda sacar de lo más profundo allí todo pecado que nos pueda hacer perder alguna batalla en nuestra vida. Nuestro líder en la lucha es Jesús. Nuestro líder en la lucha es nuestro Padre. Él es fiel y no nos dejará solos. Él es poderoso y no nos dejará perder. Él ya ha vencido. Este Dios, este Padre, en la fidelidad y en el poder está también mencionado, fíjense hermanos, allí en Apocalipsis 19:11. Cuando Juan ve en la visión y dice, nuestro líder, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco en el que montaba y se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero es nuestro Dios poderoso. Fiel y verdadero es nuestro Padre que nos guía en esta lucha en contra del enemigo. Y dice, el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga la pelea. Y con justicia juzga la pelea. Caballo blanco simboliza pureza, simboliza victoria, felicidad. Hermano, cuando no nos vamos a meter en la exégesis, ¿verdad?, de este texto, pero fácilmente o superficialmente podemos darnos cuenta que este Dios a quien nosotros servimos, que este Padre a quien nosotros servimos es fiel y es verdadero y que con justicia juzga la pelea. Este Dios, este ser que nos ha llamado a nosotros a apartarnos del mundo para poder obtener esta vida eterna, vivir una vida nueva en Cristo y poder vencer todas las luchas que tenemos en contra del enemigo. Él está y simboliza la victoria, simboliza la pureza y simboliza la felicidad. Felicidad que muchos han perdido por causa de no obedecer al Señor. Felicidad que muchos han perdido por no ser fieles al Señor. Si Él es fiel con nosotros, hermanos, entonces busquemos serle fiel a Él también. Pasamos a ver un punto importante, la ocasión de la lucha. La lucha es continua, la pelea es continua. Esta lucha no se acaba, es constante, es de siempre, es de cada momento. Especialmente, hermanos, en los días malos, menciona aquí la palabra, especialmente en los días malos. Especialmente en los tiempos de pandemia, especialmente en los tiempos de necesidad, en los tiempos de enfermedad, en los momentos de la pena, en el momento del desánimo, de las crisis, el momento de la soledad, de la incomprensión. Especialmente en estos tiempos malos. Efesios 6:11 dice, ¿cierto? Del 11 al 13, tenemos claro allí. Y le voy a recordar, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis enfrentar, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, estamos viviendo días malos, atacados de una u otra manera por el enemigo. Y sumado a esto, la pandemia que nos tiene a todos allí. Quizá el tiempo, y los hijos del Señor confiamos que es el tiempo de Dios, pero igual estamos preocupados. Las agresiones que tenemos en esta lucha son variadas. Mateo 4, fíjense que vamos a tomar un texto allí de mucha enseñanza con respecto a las vivencias de Jesús. Y dice allí en Mateo 4, en el versículo 3, 5 y 8. Miren, y dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo
y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles él mandará acerca de ti. Y en el versículo 8 dice, y otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 3 momentos en que el enemigo quiere tentar a Jesús. Hermanos, el enemigo sabe de qué manera tentarnos. El enemigo sabe dónde golpearnos. El enemigo sabe cómo confundirnos y cómo hacernos perder el camino que Jesús ha trazado para nosotros. Pero allí estamos, pero allí nos aseguramos. Sus ataques son variados, sus ataques son escogidos, sus tentaciones son interesantes. ¿O me va a decir que no? Pero cuidado. Y gracias a Dios que tenemos esta palabra para reaccionar, para despertar. Hermano, si tú en algún momento estás siendo engañado, está sonando en tus oídos alguna enseñanza del enemigo, alguna palabra que te está dando consuelo, que te está dando como la posibilidad de que puedas hacerlo, ¿por qué? ¿Por qué? Y sí, puede ser. Cuidado. Él sabe cómo buscar el lugar y el lado para engañarnos. Por eso la palabra es tan clara. Volvamos a la palabra. Es bueno volver a la palabra. Es bueno tomarnos de la palabra. Sus ataques son variados. Sus ataques son escogidos. Sus tentaciones son interesantes. Y si no estamos firmes, vamos a caer. Si no estamos firmes, entonces seremos vencidos. Seremos confundidos y pagaremos los resultados de la derrota con nuestro adversario invisible. No podemos dejar que nos ataque. No podemos dejar que nos mienta. No podemos dejar que nos interese alguna propuesta del hermano. Ninguna propuesta del enemigo debe interesarnos, sea cual sea el interés que le podamos ver. No es bueno tomar las ofertas, tomar las cosas que Él nos dice que pueden ser buenas, que podemos arreglarnos, que de alguna manera nos podemos tomar de ellas. No es bueno, porque perderemos la batalla, perderemos la lucha con este ser invisible. Hermanos, armas que solo podemos encontrar en el Señor son las que tenemos acá en Efesios 6, del 10 al 20, para defendernos, para estar firmes en los tiempos malos, en los tiempos difíciles. Armas que solo podemos encontrar aquí en la palabra del Señor y que al pasar los años nos hemos dado cuenta cuán eficaces, cuán poderosas, cuán fuertes son la palabra, los consejos y todo esto que el Señor nos enseña para poder estar firmes en los tiempos difíciles. Nuestra armadura para la lucha, nosotros ya la conocemos. Somos soldados de Cristo que debemos vestirnos con la armadura de Dios para poder enfrentar los ataques del enemigo, para poder defendernos del ataque del enemigo, para poder seguir caminando de pie poderosamente hacia adelante, venciendo toda tentación, venciendo toda lucha y levantando bandera de la victoria con Cristo Jesús. Nuestra armadura es variada, nuestra armadura es poderosa. Nuestra armadura tiene capacidades de defendernos en cualquier área de nuestra vida. Para todo tenemos defensa, para todo tenemos poder, para todo tenemos el lugar y la armadura del Señor para poder enfrentarnos a los dardos del maligno, dice la palabra. No existen vacíos, no existe algún lugar débil, no existe algún lugar donde pueda entrar el ataque del enemigo si estamos bien fortalecidos y bien vestidos con la armadura de Dios. Somos soldados bien equipados para la guerra.
Somos soldados capaces de vencer en cualquier oportunidad a nuestro enemigo, a nuestro adversario. Entonces no podemos ser vencidos si estamos con la armadura de Dios. Entonces no podemos ser vencidos si tenemos las capacidades para defendernos y vencer a nuestro adversario. Para terminar, Efesios 4, dice allí en el capítulo 6, en el versículo 14 al 18, ya lo leí, pero voy a extenderme un poco aquí, ¿cierto? En esta palabra, cuando habla de la armadura, para que podamos resistir en los días malos, para poder estar firmes, para que a cada fin de batalla permanezcamos firmes, porque a cada fin de la batalla, usted se da cuenta, hermanos, que a veces vemos, ¿cierto?, en las ilustraciones, en las películas o en la historia, que al fin de la batalla muchos llegan con un brazo menos, con un pie menos, llegan todos heridos, masacrados, llegan casi algunos en el hombro de los demás, llegan muy mal después de la batalla. Pero aquí dice la palabra del Señor, para que podáis resistir los días malos y habiendo acabado todo, seguir firmes. O sea, habiendo acabado todo esto de batalla, de lucha, mantenernos en pie. Por eso dice la palabra del Señor, ¿cierto? Ceñido vuestros lomos de la verdad. La palabra de verdad. Nuestros lomos, ceñido vuestros lomos con la verdad. Vestido con la coraza de la justicia. Vestido de verdad con el calzado a los pies del apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos. Estos dardos que son de fuego. Estos dardos que van con la intención de matar, de destruir. Un dardo de fuego es para quemar, para matar. Y dice la palabra, ¿cierto?, para que pueda destruir los dardos de fuego del maligno. Hermanos, la palabra de hoy nos enseña que nuestro adversario es bravo, que nuestro adversario no tiene compasión, que nuestro adversario, a quien no vemos, es muy peligroso. Por eso, aquí Pablo, ¿cierto?, enseña, nosotros estamos preparados para eso. Estamos preparados para enfrentarnos a este adversario invisible. Estamos preparados para mantenernos en pie y estar firmes. Después de cada lucha, permanecer firmes, en pie, para seguir adelante y seguir luchando contra este adversario. Entonces podemos ver, hermanos, esta gran verdad. Entonces podemos ser, hermanos, si no nos tomamos, si no nos equipamos con la armadura de Dios, podemos ser fácilmente vencidos. Pero tenemos las capacidades de defendernos y de poder seguir adelante en esta lucha en la cual Jesús, en la cual nuestro Padre, en la cual nuestro Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, y en la cual la palabra de Dios nos enseña cómo hacer frente a los dardos del enemigo. Para terminar, resumen: ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tener enfrente de nosotros el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo, el yelmo de nuestra salvación que nos da la paz, la tranquilidad, la alegría, el gozo, seguir trabajando por aquello, y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra del Señor. Y un arma poderosa, un arma efectiva, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mira, hermana, qué bendición. Velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. La iglesia del Señor siempre está en constante oración. Mis hermanos que no se pueden congregar, mis hermanos que no se pueden conectar por tema de no tener a lo mejor un teléfono, un computador, o que simplemente no manejen el tema de las conexiones.
nosotros, hermanos, como iglesia, estamos constantemente orando por ustedes. Aquellos hermanos que por pereza, que por dejación no se conectan, tienen montones de cosas que hacer a la hora del culto. Hermanos, nosotros les queremos decir que también estamos orando por ustedes. Y quisiéramos que ustedes estuvieran junto a nosotros orando por los que no están. Eso es lo que la palabra nos insta en esta tarde. En constante oración los unos por los otros. En constante ser perseverantes en la súplica por todos los santos. Consejo para todos. Por los que están firmes, por los que están débiles y por los que aún no conocen a nuestro Señor. Nuestra lucha, hermanos, les vuelvo a repetir, les vuelvo a hacer notar, a susurrar en sus oídos, nuestra lucha sigue. Nuestra lucha es constante. Nuestra lucha es peligrosa, pero tenemos la gran bendición de tener la armadura de Dios que nos asegura la victoria. Nos asegura el triunfo. Nos asegura vencer a este enemigo invisible. Dios le bendiga. La honra, la gloria es para el Señor y la palabra de Dios sea puesta y grabada en nuestro corazón para seguir victoriosos en el Señor, en el Espíritu, en la verdad, en la oración, en la palabra y en la iglesia. Dios les bendiga. Un abrazo fraterno gigante para todos ustedes y que disfruten en este día del Señor y que la paz y la bendición de nuestro Padre sea con todos ustedes. En el nombre de Jesús se lo deseamos. Amén. Amén.